lenguaje, como tú sabrás, hoy el tema es el sujeto, ¿no? El sujeto. Y la pregunta es, profe, ¿qué es un sujeto, no? ¿Cómo se define un sujeto, no? Y sobre todo, ¿qué es lo que pregunta el examen, chicos, de la uni? Va a preguntarte dónde encontramos un sujeto y sobre todo cómo lo podemos clasificar. Entonces, vámonos, chicos, primero por lo más importante y necesario conocer. Profe, ¿todas las oraciones tienen sujeto, sí o no? Esa es una primera pregunta que tendremos que hacer. Profe, no, todas las oraciones no tienen sujeto. Profe, ¿qué oraciones tienen sujeto a la verdad? Solamente aquellas oraciones que se le van a llamar que jóvenes, que tienen dos miembros o no. ¿Ya? Dos miembros, por acá. ¿Qué, profe? ¿Hay oraciones que solo tienen un miembro? Sí. Como Quicaño sabrá. Estas oraciones de un miembro, ¿cómo se le llama? Unimembro. Porque viene de uni, uno, un miembro, ¿no? Las bimembres tienen dos miembros. ¿Cuáles son, chicos? Eres un miembro. Eres un miembro. Ya, bueno, bimembro, ¿por qué, chicos? Porque tiene sujeto y predicado. ¿Estamos? Entonces, primero partimos entendiendo eso. Sujeto y predicado. Y las oraciones bimembres poseen verbos. Porque hay oraciones que no tienen verbo, como tú sabes o no. La palabra hola, la oración hola, es una oración que, chicos, unimembre. Como es unimembre, automáticamente sabes que acá no hay que decir ni sujeto ni predicado. No lo busques, no lo analices, porque no lo vas a encontrar. ¿Ya? Incluso hay un tipo de oración que también se llama, ¿qué, jóvenes? Una oración impersonal. ¿Por qué se llama impersonal? Porque no tiene persona. Y si no tiene persona, ¿qué no tiene? No tiene sujeto. Entonces, no lo busques tampoco, porque no lo vas a encontrar, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, primero, profe, usted me dice que tengo que hallar una oración bimembre. Correcto, bimembre. Ahora, profe, ¿qué es a la verdad un sujeto? Si tuviéramos que un poco entender de eso, de definición o no. Porque entender un poquito lo que es un sujeto me ayuda también hasta cierto punto a delimitar qué es y qué no podría ser sujeto, ¿no? Bueno, el sujeto, muchos dicen, profe, ¿qué es? ¿O quiénes son? Profe, un sujeto es una persona. Pregunto, ¿solo son personas? No. Profe, ¿quiénes más podrían ser? Animales. ¿Quiénes más podrían ser? Bueno, podrían ser objetos también, chicos. Los objetos podrían potencialmente ser sujetos. Y podrían ser, ¿qué? Incluso ideas o no, cuestiones abstractas. En pocas palabras, profe, ¿cómo define un sujeto? Un sujeto simplemente es un elemento gramatical, oracional, ¿ya? Es un elemento, así a secas y de forma general, es un elemento, profe, que realiza la acción, no siempre, ¿no? Porque si realiza la acción, estás en un sujeto de qué tipo, chicos? Activo, ¿no? Si realiza la acción. Pero hay sujetos que no realizan la acción y reciben la acción, y se llama pasivo. Entonces, ¿cómo lo podríamos definir rápidamente? Bueno, es un elemento de quien se dice algo, ¿no? ¿Ya? De quién, acá colocamos, se dice algo. Y ese algo que se dice se va a llamar, ¿qué, jóvenes? Predicado, que es la siguiente clase, ¿ok? Entonces, profe, personas y animales, ¿cómo podrías tú encontrar o preguntar para hallar a las personas y animales? ¿Quién o quiénes o no? ¿O no así? Para hallar un objeto o una idea, ¿qué vas a preguntar? ¿Un qué? ¿Un qué? Nunca pregunte para un sujeto un a quién o un a qué. Eso no sirve, chicos, para un sujeto, ¿ya? Partiendo de esto, ahí lo tiene. Ahora, profe, esto diría, profe, ¿esto me pregunta en el examen? No, no te van a preguntar eso en el examen. De frente, te van a preguntar esto, ¿no? El famoso reconocimiento. Vamos a tratar de buscar algún método sencillo. Quizás usamos el método Gravitus para esto. Y partamos por acá, chicos, por la primera pregunta. Dice por acá, a los alumnos les gusta el lenguaje. Primera pregunta, ¿cuál es el sujeto de la oración? Mira, esto es una pregunta con trampa que casi siempre la gente cae, ¿no? Lenguaje. A los alumnos. ¿Seguro? Sí. No, lenguaje. O lenguaje. Lenguaje. A ver, ¿qué es lo primero que te puedo sugerir? Reconocimientos. Usamos el método Gravitus. Primero, te sugiero lo siguiente, sobre todas las cosas. Ubica, identifica, reconoce el verbo. Eso es lo primero que te voy a pedir que lo encuentres. ¿Ya? Profe, ¿cuál es el verbo, profe, aquí? Gusta. Correcto.
Aquí está el verbo, chicos. Aquí está el verbo. Profe, ¿por qué usted me dice siempre que busque primero el verbo? Porque el verbo te va a orientar en dos cositas básicas. Primero, ¿qué número de está en el verbo? ¿No? ¿Qué número? Y lo otro es la persona. ¿Ya? Número y persona. Profe, ¿el verbo está en qué? En singular. Si el verbo está en singular, el sujeto tiene que estar en singular. Y si está en singular, ¿a los alumnos podría ser sujeto? No puede ser el sujeto de estar acá. Porque habría una discordancia. Sujeto plural y verbo en singular no queda. Entonces, esto automáticamente, ¿qué pasa, muchachos? Queda descartado. Queda descartado. Solo me queda como opción, ¿qué? Lenguaje. Ahora, profe, ¿por qué también queda descartado? Porque ningún sujeto empieza con un artículo A, o E, o D. No hay ningún sujeto que comience así, muchachos. Otro detalle para considerar. Entonces, profe, ya, encuentra el verbo. ¿Qué tengo que hacer, profe? Por lo tanto, después de hallar el verbo, hazle la pregunta al verbo. De esta forma. Aquí están el tipo de preguntas. Ya podría ser pregunta, ¿no? Pregunta al verbo. Ya sencillo. Pregunta al verbo. ¿Qué le vas a preguntar al verbo? Dependiendo cómo se encuentra, ¿no? Ya, quién o quiénes, si fuera plural. Ya, qué, también podrías preguntar, más el verbo. Y te va a salir el sujeto. Cabe señalar que un sujeto, para un examen de San Marcos, la Uni y la Calle de la Villa, no siempre va a estar adelante. Uno viene con el paradigma del colegio, ¿no? En tu colegio, Rayito de Luz, o los bebecitos de San Juan, te hacen creer, pues, profe, acá primero viene el sujeto, luego viene el verbo, profe, y luego los complementos. Y estos muchachos en San Marcos, la Uni, no van. A veces te lo colocan al final, en el medio, o simplemente, ¿qué hacen? Ni te lo colocan. Para que no te confundas. Entonces, evalúa eso, ¿no? Para que no te equivoques. Profe, ¿qué pregunta debería hacer acá? ¿Qué o no? ¿Qué le gusta a los alumnos? ¿Qué le gusta, chicos? Lenguaje. Profe, ¿cómo podría ser con el quién? Yo digo, a los alumnos les gusta Dayanita. ¿Quién les gusta a los alumnos? Dayanita. Ya, sería con un quién o no. Y aquí, muchachos, profe, ¿y esto qué viene a hacer entonces? Esto no es sujeto. ¿Esto qué es? Es un tipo de objeto. Profe, ¿qué objeto es? ¿Directo o indirecto? Por si por ahí no lo conoces o no lo recuerdas, siempre que te planteen esto, te dan la respuesta en la misma pregunta. Mira acá. El es. El es, como tú sabrás, ¿a quién reemplaza? Al oído. El es, oír. Y esto sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo que chicos. Hoy. Profe, y en otro caso, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría si yo digo, para que mira lo siguiente? A los alumnos, ¿ya? Los ayudé. Este es el verbo. El sujeto no está acá ahora, porque es yo. Sujeto tácito. Muy bien. Profe, ¿cómo sé que esto es? Mira el pronombre. El pronombre es lo y reemplaza un o de. ¿Esto que vendría a ser pronombre, muchachos? O de. O sea, la misma oración te va a dar ¿qué? La alternativa correcta. ¿Entiendes? Ahí lo tienes. Entonces, preguntemos de forma correcta, muchachos. Segunda oración, a ver por acá. Segunda oración. Paz y justicia pide el pueblo. ¿Cuál es el sujeto? Creo que esto ya fácilmente lo vas sacando, ¿no? Profe, que no puede ser paz y justicia, no, porque está en plural. ¿Y quién pide algo? El pueblo. El pueblo pide algo, muchachos. Ayer, Luis, ocurrió un temblor. ¿Cuál es el sujeto? ¿Luis o temblor? ¿Cuál es el sujeto? Ayer. ¿Ayer? ¿Qué ocurrió? Ayer es un circunstancial de tiempo, ¿no? Ayer, ¿qué dice? Luis, ¿no? Luis. Temblor. Luis no, porque Luis tiene que una coma, ¿no? Y esta coma se llama coma vocativa. Y los vocativos jamás son sujetos, aunque hablen de una persona, no necesariamente, no. Yo hago la pregunta, profe, ¿qué ocurrió ayer, Luis? Un temblor. Un temblor. Es necesario que preguntes. ¿Cuál es el sujeto? Mira, chequé bien por acá. Acá tengo dos verbos. Verbo 1 y
y verbo 2. Profe, ¿qué sucede cuando tengo dos verbos? Pregunta al verbo principal. Profe, ¿cuál de los dos es principal? El primero. ¿Por qué, profe? Porque el segundo está siendo presentado y subordinado por un nexo, un qué. Yo le hago la pregunta al verbo, ¿no? Profe, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? Que preguntes. ¿Qué es necesario? Eso. ¿Entiendes? Aquí está ¿qué? Tu sujeto. Por lo tanto, cuestiones básicas, muchachos. Primero, ubica el verbo, singular o plural, y hazle la pregunta al verbo para encontrar ¿qué? El sujeto. Básico, muchachos. Saber esto te va a ayudar a ¿qué? A todo lo demás. Ya, profe, ya hay el sujeto. Ahora, ¿qué puedo hacer, profe? Buscar sus elementos, por lo tanto, no por acá. Profe, ¿cuáles son los elementos del sujeto, muchachos? ¿Cuáles son? Bueno, son 4 elementos que posiblemente podrías encontrar o no. ¿Cuáles, profe? A ver, en esta oración, el gran río Amazonas del Perú es caudaloso. Si yo me voy al verbo, que es lo primero que te he mencionado, verbo, por acá lo tienes, ¿le preguntas o no? ¿Qué es caudaloso? El gran río Amazonas del Perú. ¿Todo esto qué es, profe? Todo esto es mi sujeto. ¿Ya? Acá está mi sujeto. Porque lo que no es predicado, se supone que es sujeto, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Correcto? Profe, listo. ¿Qué es lo que tengo que ver por acá? Pregunto, de todo este sujeto, ¿cuál, chicos, es la palabra más importante? ¿Cuál es la palabra más importante? Se supone que siempre un sujeto está determinado, presentado por un sustantivo, ¿no? Pero, profe, acá yo tengo 3 sustantivos, hasta donde yo veo. Sustantivo 1, sustantivo 2 y sustantivo 3. ¿Sí? Tengo 3 sustantivos. ¿Cuál de los 3, profe, asume el núcleo del sujeto? Aparte, recuerda que el él es un determinante, ¿no? Gran es un adjetivo, ¿no? Como tú sabrás. Y el de es una preposición, ¿no? Pregunto, ¿cuál es el núcleo? Si tienes varios sustantivos, siempre es el primero que aparece en el sujeto. Siempre el primero. ¿Ya? No importa si es común o propio. Siempre el primer sustantivo asume, ¿qué, muchachos? O asume. ¿Ya? Asume o asume. ¿Qué señala por acá? ¿El núcleo de qué? Del sujeto. ¿Qué hace la palabra gran pegado a río? Lo está modificando, ¿no? ¿Cómo lo modifica, profe? De forma directa. Los adjetivos, ¿cómo funcionan? Como M, D. Él, ¿cómo modifica río? De forma directa. Todos los determinantes también funcionan como ¿qué, muchachos? Como MD. Ahí lo tienes. Profe, un sustantivo pegado a otro sustantivo, si no lleva nexo, se llama aposición. Y hay 2 tipos de aposiciones, con comas y sin comas, como recuerdas, ¿no? Y aquí te vas a dar cuenta que tengo una preposición, un nexo y un sustantivo. Cuando tengo un nexo y un sustantivo, esta es una modificación que no es directa. ¿Cómo se le llama? MI. Correcto. Partiendo de esto, podrías evaluar, ¿no? qué tipo de sujetos vamos a encontrar. Porque esto es lo que al final vamos a trabajar. Y con esto se termina 2 horas de clase, muchachos, en un anual San Marcos. 2 horas de clase para todo esto. Entonces, primero, si tenemos un poco de lógica, ¿qué hacemos, profe? Primero, busco mi sujeto. Ya lo tienes. Verifica qué elementos se encuentran en tu sujeto. Y partiendo de eso, hay una pregunta que te va a indicar, ¿no? Ya, la última clasificación es la más importante que hiciste. La primera es súper sencilla, ¿no? Se llama sujetos expresos y su contraparte, ¿no? Acá te sugiero que solo aprendas uno de ellos. Sujeto expreso, sujeto tácito. En tu casa, ¿tu papá es expreso o tácito? ¿Está ahí? ¿Lo sientes a tu papá? ¿Lo ves? ¿O es como si no estuviera, muchachos? Expreso es cuando está o no. Yo digo por acá, nadie, acá, muchachos, nadie se rinde. Nadie se rinde aquí en la academia, ¿no? Hasta lograr sus objetivos. ¿Cuál es el sujeto, profe? Nadie. Sencillo. Profe tácito lloró
Imagínate por acá, lloró por ella. ¿Quién? Él. ¿Quién lloró por ella, muchachos? ¿Quién lloró por ella? ¿Fabricio? No creo. ¿Nicolás? Quicaño Nicolás. lloró en el baño todo un año por ese daño. ¿Quién fue? ¿Quicaño? Él o él o no. Él lloró o no. Sujeto tácito. Activos. Activos, muchachos. Hacemos la acción. Bien, hacemos la acción. ¿Ya? Yo digo por acá, Luis, o Quicaño Luis, ayuda. ¿A quién, señores? A sus padres, ¿o no? ¿Ya? Con todo lo que, bueno, ahora tiene, ha conseguido. Lo contrario, ¿cuál sería, muchachos? Bueno, los padres, ¿ya? O por acá yo digo Luis, digo nuevamente por acá, Luis fue ayudado, fue apoyado, fue auxiliado por sus padres, ¿o no? Miren la forma, por sus padres. Ahí lo tienes. ¿Correcto? Sencillo. Los siguientes, muchachos, tenemos el sujeto simple, un solo núcleo, y sujeto que jóvenes, y sujeto compuesto, ¿no? Compuesto se define como dos núcleos o más dentro del sujeto, ¿no? A ver, yo digo por acá, señores, esta semana juega Alianza Lima, su último partido. Ya, Alianza Lima jugará. ¿Dónde va a jugar Alianza Lima, chicos? En Matute, creo, o en Cusco. ¿Ya? ¿Dónde será, profe? Jugará, imagínate por acá en Lima, ¿ya? En Lima, si dijéramos por acá. Listo, ¿cuál es el sujeto, profe? Alianza Lima. Lo más seguro es que si la U gana el día domingo, se convierte en el campeón de clausura y habrá una final, ¿o no? Alianza y la U, ¿no? Ya, yo digo por acá, Alianza y Universitario jugarán la final, ¿no? ¿Quién va a ganar, muchachos? Tú ya sabes, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Alianza, ¿no? Correcto, chicos. Por el tricampeón. ¿Ya? Tricampeonato. Ahora, ya en noviembre, chicos. Seguro, lo más seguro, la final, ¿no? Antes de los partidos de eliminatorias, ¿no? Pero acá, ¿cuántos núcleos hay? Tenemos Alianza y tenemos a Universitario, ¿no? ¿Es posible? Y como te comentaba, esto es lo más importante. Los llamados últimos tipos de sujetos. Los sujetos incomplejos y los sujetos complejos. Esto pregunta la UNI y también pregunta San Marcos muchas veces. Complejo y complejo. ¿Cuál es la idea puntual, jóvenes? Con esto acabamos la clase. Los incomplejos carecen, no tienen, no presentan, no necesitan, ¿qué, chicos? Carecen de MI y carecen de, ¿qué, jóvenes? Aposición. ¿Qué es una posición? ¿Está acá o no? Un sustantivo pegado al núcleo. Puede estar directo o puede ir entre comas. Aposición. Así como lo dice. Claro. Y aquí, muchachos, lo complejo que es lo contrario, pues. Posee o MI o posee aposición o quizás posee los dos, si también puede ser posible, ¿no? A ver, digamos por acá lo siguiente, muchachos. A ver, ¿cómo es la mujer peruana, chicos? ¿Ya? La mujer peruana, ¿cómo es la mujer peruana, jóvenes? Correcto, es trabajadora, es una mujer emprendedora, empeñosa, ¿no? Honesta, firme, ¿no? Ya, ahí lo tienes. Profe, ¿cuál es el sujeto? La mujer peruana, ¿correcto? ¿Cuál es el núcleo, profe? El núcleo es la palabra más importante, ¿no? Que es la palabra mujer, ¿o no? Núcleo. Profe, la y peruana, ¿qué serían, profe? Fácilmente, ¿no? La, ¿qué es, muchachos? Un determinante. La es un determinante y es un, ¿qué, señores? MD. ¿Qué es peruana? Un adjetivo. ¿Cómo funciona? Como MD. Aquí no hay, si te das cuenta, aquí no hay, ¿qué, señores? MI. Por lo tanto, es una oración con sujeto, ¿qué? Complejo. ¿Cuál sería lo contrario, profe? Complejo. Para acabar. A ver, ¿qué digo por acá? La mujer del Perú. ¿Ya? La mujer del Perú es todo lo que tú quieras colocarle por acá, ¿o no? ¿Ya? A ver, profe, ¿cuál es el sujeto? La mujer del Perú. ¿Listo? ¿Cuál es el núcleo?
El núcleo es, lógicamente, acá lo tenemos, a mujer. Profe, ¿la qué viene a ser? La es un determinante CMD. Y del Perú es un MI, ¿o no? Al tener un MI, automáticamente, ¿qué sería la oración? Complejo. Entonces, no te hagas tanto lío por acá. ¿Ya? Chicos, cuestiones básicas. Reconoces el sujeto, encuentras sus elementos y lo clasificas. Bien, vamos a responder las preguntas en el material.